Ok, Bueno, buenas buenas. tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas. Gracias pues a cada uno de ustedes por estar acá, ¿verdad? En este webinar. Y en esta semana de webinar, sé que muchos de ustedes nos han acompañado en los diferentes espacios. Ya casi, pues es casi de los últimos, el día de mañana sería el último, pero les agradecemos su participación en cada uno. Ha sido una semana denominada Cierre de Ciclo 1 2023. Desde el 2021 se inició con esa iniciativa en la unidad de vida estudiantil, eh, que fue un momento de pospandemia. Entonces se decidió llevar con la colaboración del apoyo de las autoridades de la Facultad de Ingeniería y la colaboración de varios ponentes que son graduados profesionales de la facultad, se han llevado estos espacios, así que les agradecemos. Está dirigido para ustedes, estudiantes, para que aprovechen, ¿verdad? Esta experiencia que nos comparten cada uno de los ponentes que participan. En esta tarde, pues, agradecemos de igual manera a las autoridades de la facultad, a los docentes que nos ayudan a la divulgación con ustedes, estudiantes, a las asociaciones estudiantiles que también están apoyando, y a los profesionales, como decía, que nos están brindando este espacio y su valioso tiempo para proporcionarnos ese cúmulo de experiencia. En este sentido, esta tarde el tema se denomina Introducción a la gestión de proyectos en la construcción, que será impartido por la ingeniera Jenny Alfaro. Ella es graduada en Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador. Agradecemos, como decía, aprovechemos su experiencia profesional, pues ella les va a impartir. Les comentaba, ingeniera, que usted ha estado también trabajando. Una de sus experiencias es que ha estado de lleno con la parte de construcción que recién se realiza en la Universidad de El Salvador, así que aprovechemos ese cúmulo de conocimiento. Gracias, ingeniera, y le dejamos el espacio. Muchas gracias. Bueno, es un gusto, ¿verdad?, compartir con ustedes en esa tarde y deseaba compartirle, ¿verdad?, este tema de introducción a la gestión de proyectos porque es como un pilar fundamental para los proyectos de construcción. Pues sí, también salí graduada de la Universidad de El Salvador hace 11 años prácticamente. Y como todo, ¿verdad? Por eso quizás el cariño que uno le tiene a nuestra alma mater para poder compartir experiencias y que también a ustedes hay cosas que uno va ganando cuando va transcurriendo, ¿verdad? El tiempo y llevando proyectos. Entonces, esos tips quizás los van a llegar a como adquirir hasta que estén en un proyecto o puedan pasar diversas experiencias en campo. Entonces, en esta tarde, mi colaboración es compartirles, ¿verdad?, un poco de lo que he aprendido durante estos años y quizás la visión es tratar de ayudarlos a mejorar más que todo los procesos y evitar cometer quizás el mínimo de error. Actualmente también doy clases en la Universidad de El Salvador, Matemática 1, y también imparto la materia de gestión de proyectos, pero en la universidad privada. Entonces, quizás parte de ello es por poder que los nuevos ingenieros y arquitectos futuros podamos mejorar, ¿verdad? Porque estamos en un continuo aprendizaje y hay muchas cosas que van como caminando para mejor y uno no puede quedarse atrás. Entonces, entre más nosotros nos llenemos de conocimientos o de experiencias, eso va a hacer que crezcamos y como en toda carrera, ¿verdad? No hay un límite para seguir aprendiendo, sino que uno continúa y va teniendo experiencias que le va llenando uno
de más conocimiento en el área. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Tenemos las 5 fases esenciales para la gestión de proyectos. Y comenzaremos quizás por la análisis de viabilidad, que es la creación de registros, análisis previos del alcance, análisis de riesgo, análisis final de viabilidad. Esta parte, quizás las empresas constructoras hoy en día tienen como una evaluación qué tipo de proyectos nosotros necesitamos como agarrar, ¿verdad? Como empresa. Entonces uno tiene que hacer un análisis previo para saber si el proyecto nos conviene viablemente, tanto económicamente, o si tenemos la capacidad como empresa de poder llevar a cabo dicho proyecto. Entonces, para eso hay una fase que tenemos en nuestros procesos y en la universidad creo que le llamamos formulación de proyectos, que es parte del análisis de viabilidad. Entonces, ¿a dónde nos encamina? Nos encamina a poder ver los riesgos si tomamos la decisión de ejecutar el proyecto, si va a ser algo que aporte a la empresa o vamos a poder llevar a cabo dicho proyecto. Entonces, eso, o sea, puede aplicar para una empresa pequeña hasta una empresa grande, ¿verdad? Obviamente no es igual una empresa pequeña a una empresa grande porque sus ingresos o su capital no son similares, sino que sus formas de tipo de proyecto van a variar debido a la capacidad económica que tiene la empresa para poder ejecutar. O sea, no podemos decirle a una empresa pequeña, mire, hágame el viaducto, porque pueda que, o sea, no tiene la capacidad económica para poder dar frente a un proyecto de gran magnitud. En el caso, veamos hoy con esto del viaducto, se licitó para varias empresas, entonces obviamente en todos los TDRs colocan ciertos condicionales que las empresas deben de cumplir, entonces desde ahí nos empiezan a evaluar en lo que son las licitaciones de proyectos. Es allí cuando la empresa tiene que saber tomar la decisión si va a poder ejecutar dicho proyecto o no, ¿verdad? Entonces, pero eso no lo vamos a poder saber hasta que no hagamos un análisis previo del alcance del proyecto, si vamos a poder económicamente, ya sea con las garantías de obra o para poder, mientras comienza el proyecto, digamos, uno siempre se va por lo que es el anticipo. Entonces, si no tenemos la capacidad económica para hacerle frente mientras nos hacen los pagos, la empresa tiene que gestionar ese dinero. Entonces, si la empresa no tiene la liquidez para hacerlo, no puede tomar proyectos grandes o proyectos que estén arriba de su presupuesto, porque eso podría significar un fracaso para la empresa que lo podría hacer quedar mal. Entonces, el análisis de viabilidad consiste en eso, consiste en ver si podemos ejecutarlo, qué riesgos existen al tomar el proyecto y al final qué tan viable va a ser el proyecto. O sea, porque las empresas se reconocen según los proyectos que van realizando, igual que uno como profesional. En la parte de profesional, entonces a usted lo reconocen por los proyectos donde se ha encontrado. Entonces, si a usted le pone, mire, yo me he encontrado en un tal proyecto de edificación vertical, eso habla muy bien de su currículum. Entonces, igual pasa para las empresas. Entonces, si nosotros no hacemos ese análisis viable, no podemos venir y solo aventarnos a tomar el proyecto. Entonces, tenemos que pensarlo. Entonces, por esa parte la mira prácticamente como la cabeza, la administración de una empresa. La siguiente fase es la planificación detallada. Aquí entran los análisis detallados de alcance, realización de estimaciones, definición del plan de proyecto y negociación del contrato. Prácticamente en esta parte es cuando nosotros licitamos el proyecto y tenemos que hacer un desglose de costos, de cuánto nos va a costar. O sea, nos entregan planos, nos entregan TDR, condiciones de contrato y nosotros tenemos que hacer un estudio exhaustivo de todo eso para poder tomar la decisión si vamos a poder aplicar y para ser competitivos.
Luego viene la fase de ejecución, que es establecimiento de entornos de trabajo, asignación de tareas, ejecución de tareas, gestión de cambios. La siguiente fase es seguimiento y control, que son seguimientos de tareas e hitos, gestión de entregables, gestión de incidencias, generación de informes y de último tenemos el cierre. Cierre formal del proyecto, el backup del proyecto, análisis de resultados y actualización de conocimientos. Vamos a ir viendo esto quizás de un poco general, pero vamos a tratar de entender en qué consiste cada fase y por qué hay ciertos factores que lo hacen importantes. El análisis de viabilidad, como ya lo hemos comentado, es el análisis previo del alcance que el proyecto tiene. Entonces, cuando hablamos de gestión de proyectos, nosotros tenemos que tener claros el alcance del proyecto, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer y el riesgo que conlleva. O sea, tenemos que ir un poco adelante de todo porque de eso va a depender nuestros costos, ¿verdad? Yo estuve en varios proyectos de escuelas de Formileni y en ese caso, uno de los TDRs de ellos decía que no podíamos tener retrasos por lluvias. Entonces, no podíamos venir a hacer una orden de cambio o decir que nos hemos atrasado en el periodo de ejecución del proyecto por cuestiones de lluvia. Entonces, desde ya de entrada nos decía, eso no va a ser eh, algo justificable para ustedes. Si ustedes vienen y me piden prórroga, entonces desde ya nos están diciendo, una bandera roja, ¿verdad? De ustedes va a depender que el proyecto o sea, se lleve a cabo en el tiempo que hemos estipulado y ustedes van a ver cómo lo hacen. Entonces, ahí ya entra como la empresa si tiene la capacidad y tiene que afinar bien los costos porque tendría que incluir en sus costos la protección de obra en el caso de lluvia, ¿verdad? Entonces, ya no puede ser una incidencia en que en un futuro vengamos y nos hemos atrasado y fue porque hubo intensidades de lluvia durante días, ¿verdad? Y eso evitó que nosotros no trabajáramos, entonces no podemos dar eso de excusa. Entonces es parte de los análisis de riesgo que nosotros como empresa, como parte de la empresa debemos de ver antes de tomar el proyecto. La viabilidad de acuerdo a plazos, costos y calidad. Entonces, si el análisis de viabilidad es positivo, es decir, no existen motivos iniciales para no abordar el proyecto, entonces venimos y hacemos la siguiente fase, que sería la planificación detallada del trabajo a realizar. El objetivo de esta fase prácticamente es venir y tomar el papel de planificar, visualizar antes de tomar el contrato. Entonces, es responsabilidad de nosotros tener un análisis, un estudio exhaustivo de los documentos que se nos entregan en licitación. Eso implica tanto planos de diseño, implica los presupuestos, que muchas veces los presupuestos solo vienen desgloses de ítems y no tienen cantidades. Las cantidades es un riesgo asumido por nosotros, que si usted se le olvidó cuantificar obra y no la puso y se va a hacer cargo del alcance del proyecto, entonces ahí es cuando empezamos a tener problemas, ¿verdad? Porque si a usted se le escapó en la cuantificación de obra una cantidad de un ítem, eso significa o se refleja en una pérdida de costo. Entonces, no podemos, una vez firmado, decir no lo vamos a hacer porque no lo vi. Entonces, son de las cosas que cuando estamos en el área de presupuestos, antes de empezar el proyecto, nosotros tenemos que afinar el lápiz, ser bastante finos al tener esos números, ¿verdad? Tanto de cuantificación de obra como de costos en los presupuestos. ¿Por qué? Porque una pequeña variación en cuestión de costo y cantidad puede hacer que nosotros o perdamos la licitación o la podamos ganar porque estemos más abajo que los demás concursantes y eso va a implicar que puede hacer que a mí, por ejemplo, se me haya olvidado poner, hagámosle un caso bien extremo, ¿verdad? Colocar una losa en la cuantificación de un edificio de edificación de vertical. Si a mí se me olvida un detalle tan grande como una losa de un nivel y no lo pongo,
y cuando analizan mi oferta, dicen, esto está más barato que todas las demás que me han presentado, ¿verdad? Obviamente, el que está evaluando puede tomar la decisión de darnos el proyecto porque somos más baratos, pero si es alguien que realmente quiere que las cosas se hagan bien, va a cuestionarla a uno, porque tú tienes menos que los demás. Entonces, es ahí cuando tenemos riesgos. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos, firmamos el contrato, nos hace firmar el contrato y nos hace falta cuantificación de obra o algún costo esté malo, nosotros mismos nos estamos colocando la soga al cuello, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque después me van a exigir que yo haga lo que dice el contrato. Y eso es la parte de los planos. Entonces, muchas veces los TDRs traen ese tipo de juego de palabras. Hay muchos documentos, tanto de gobierno como de empresa privada, donde le ponen cuál es la importancia de los documentos. Entonces, primero ponen los planos, el diseño de plano, luego le ponen los TDR, luego ponen el presupuesto. Entonces, luego lo amarran a uno en el contrato de que todo lo que esté en planos tiene que ser ejecutado. Entonces, si a usted cuando hizo el presupuesto se le escapó, vio algo que no estaba incluido, para eso existen lo que le conocemos como las adendas, que son modificaciones a los documentos de licitación, ¿verdad? Las adendas prácticamente es como uno se dedica a estudiar planos, los CDRs, el mismo presupuesto, y si yo de repente miro, por ejemplo, no están incluidas unas puertas o unas ventanas que en los planos dicen que sí existen. Uno viene y hace la consulta al propietario del proyecto. Mire, no existen las ventanas, no existen las puertas. Ustedes las van a necesitar que sean incluidas, porque si no yo mismo hago una nota, ¿verdad? Porque uno cuando participa en procesos de licitación, uno crea una nota de oferta, es una propuesta económica, eh, prácticamente uno desglosa sus costos, le pone el presupuesto, letras rojas chiquitas, esto nos incluye porque no estaba en planos. Entonces uno puede como un poco lavarse las manos, ¿verdad? En esos detalles que si no están en planos y no se lo contestaron en adenda, yo vengo y lo dejo escrito que yo no tuve respuesta, ¿verdad? De eso y que no va a ser incluido en el presupuesto. Entonces, si usted no escribe esas notas y si usted no levantó la mano y no lo dijo en una adenda, es seguro que ese va a ser un futuro problema. Entonces, son de las cosas que son muy importantes a la hora de crear, ¿verdad? La planificación antes del proyecto, porque si no, el proyecto prácticamente no sería muerto, porque usted va a tener pérdidas. Y no es el chiste, ¿verdad? Que la empresa, en lugar de tener ganancias, vayamos a tener pérdidas. Entonces, por eso es bien fundamental que nosotros realicemos este tipo de estudios y lo mejor sería, desde la experiencia que he visto, porque usualmente las empresas tienden a contratar al personal que va a estar en proyectos como una semana antes. Entonces, pero ni siquiera es la misma persona que revisó los procesos de licitación. Entonces, es como estamos metiendo en juego a alguien que ni siquiera supo cómo se había armado la propuesta, ¿verdad? Entonces, es de las partes que yo sí siento que es muy importante que por lo menos un mes antes o las personas que hayan participado en el proceso de licitación sean las mismas personas que van a estar en la dirección del proyecto. Entonces, si yo no tengo eso, ese pase, va a ser como bien difícil porque el que venga otro personal a agarrar la experiencia que ya hicieron en licitación es como alrededor de un mes. Es lo mismo que cuando hay cambio de personal. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que estudiar planos, estudiar TDR, entonces se nos hace como bastante complicado. Luego, lo otro tenemos la definición del plan de proyecto y, por último, la negociación del contrato. Entonces, dentro de la definición del plan de proyectos, nosotros tendríamos que proyectarnos a través de un programa de trabajo cómo vamos a atacar
los frentes de trabajo. Entonces, yo tengo que definir cómo voy a hacer mi proyecto, ya haberlo imaginado. Y dentro de esto, en la actualidad, existe lo que es la parte de BIM, que se está tomando bastante auge en nuestro país. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros no miramos, o sea, no hacemos una revisión exhaustiva y no planificamos y no proyectamos cómo lo vamos a hacer, es como que estemos llegando al juego sin haber entrenado antes, ¿verdad? Entonces, en esa parte de nuestra carrera, nosotros no podemos improvisar porque eso nos puede pasar unos costos muy altos cuando ya estemos al frente en la dirección del proyecto. Luego, finalmente, el proyecto es aprobado, ¿verdad? Nosotros ganamos la licitación, estudiamos bien los planos, estudiamos todos los TDR y firmamos el contrato. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros ya hemos adquirido una responsabilidad como empresa, hemos entregado garantías de lo que vamos a hacer. Entonces, es un compromiso como empresa que si el equipo falla, la empresa va a fallar. Nosotros como profesionales vamos a fallar porque nos vamos a ver como el proyecto que fracasó por no haber sido terminado en tiempo. La planeación. ¿Cómo debe ser una buena planificación de proyectos? Hay que efectuar ajustes, anticiparnos, tomar decisiones, organizar, establecer metas, diseñar su ruta de trabajo y analizar su práctica. Una buena planificación de proyectos debe poseer tres características fundamentales. Debe ser sistemática, flexible y disciplinada. Aquí es cuando, una vez que ya hemos ganado el proyecto, pues debemos de empezar a poner en práctica lo que nosotros planificamos o nosotros vimos en la licitación. Hoy lo vamos a hacer una realidad. Entonces, por eso es el tema, ¿verdad? Gestión de proyectos. Estamos nosotros viendo cómo vamos a materializar las ideas. Entonces, tenemos que ser muy ordenados y tenemos que tener claro las proyecciones. Podemos ser flexibles, sí, pero tenemos que saber bien cómo van a ser nuestros movimientos dentro del proyecto. Y muy disciplinados. ¿Por qué? Porque no podemos venir a improvisar, porque eso nos puede causar errores, tanto en procesos constructivos como atrasos en tiempo o pérdidas de costos, ¿verdad? Entonces, ya viene y nosotros tenemos que sentarnos como equipo, porque todos los proyectos de construcción tenemos equipo, que ahora vamos a ver más adelante, donde todos tenemos que estar como una orquesta, ¿verdad? Dirigido siempre por un director de proyecto que vaya tomando la batuta y vaya diciendo, vamos a hacer esto no se va a hacer, pero siempre acompañado por su equipo de trabajo, porque es ahí muy importante el poder tomar decisiones y saber cómo se va a ejecutar. Ejecución del proyecto. De forma paralela a esta fase, es necesario realizar un seguimiento y control, lo que es anterior. La tercera fase de la gestión de proyectos es donde la empresa despliega toda su estrategia y donde menos problemas suele encontrar. Las actividades principales de esta etapa son establecimiento del entorno de trabajo, asignación de tareas planificadas a los recursos disponibles, ejecución de tareas planificadas y gestión de peticiones de cambio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí ya estamos, nosotros ya nos dieron una orden de inicio en el proyecto y ya debemos de ejecutarlo, ¿verdad? Como tal. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos que venir y sentarnos, ¿verdad? Con nuestro equipo de trabajo, ya quizás unas semanas antes, hablar cómo lo vamos a hacer en base al programa de trabajo. Aquí es donde viene la parte importante, ¿verdad? De las personas involucradas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que planificar tareas como solicitar materiales, planificar qué equipos, cuándo van a entrar los equipos de trabajo, en qué momento se van a hacer actividades simultáneas, cuánto tiempo va a durar. Entonces, de esos puntos va a depender el éxito de un proyecto. Porque si nosotros no tenemos claro lo que vamos a hacer, ni qué tipo de materiales vamos a utilizar y cuáles van a ser nuestras rutas críticas dentro del proyecto, va a ser como difícil poder tener una buena ejecución en el tiempo estimado.
Luego tenemos ejecución de tareas planificadas, entonces que ya se llevan a cabo. Pero es como bien general, ¿verdad? Pero va más allá, o sea, va más allá en áreas de trabajo como la parte de calidad de los proyectos, la parte de estimación de costos y el solicitar los materiales. Hay materiales que no podemos venir y pedirlos, digamos que yo tengo una actividad que la vamos a desarrollar la semana que viene y vengo yo y la quiero pedir 2 días antes, no se puede. Hay materiales o hay cosas que debemos de pedirlas con antelación porque se tardan en venir. Entonces, si hay algo que me va a tardar y por muchas veces a uno le dice el proveedor cuando lo está cotizando en el presupuesto, le dicen a uno, ¿verdad? Porque uno tiene sus contratos. Vienen y él mismo le dice, mire, yo se lo voy a traer en un mes. Yo no puedo venir y olvidarme de ese dato que me dijo el proveedor que en un mes lo voy a tener, ¿verdad? Y se me fue. Y yo tengo la otra semana la actividad y tuve que haberlo pedido hace un mes. ¿Qué va a suceder? Voy a tener un retraso que puede implicar hasta multas. Entonces, no puedo yo venir y olvidarme de esos detalles. Yo tengo que haber estudiado todo y haber sacado mis pedidos de material y llevar un control, ¿verdad? Porque también esa es otra parte importante en la ejecución de proyectos, que ahora vamos a ver más adelante. De forma paralela a esta fase es necesario realizar un seguimiento y control de proyectos que velará por el cumplimiento de planificación y la calidad de trabajo realizado, de manera que se detecten las desviaciones antes de que se convierta en un problema para el éxito del proyecto. ¿Qué significa esto? Yo tengo que dar un seguimiento, o sea, así como si yo me siento en la semana con mi equipo de trabajo y vamos a hablar, esto es lo que tenemos programado para las próximas semanas, esto es lo de esta semana, y ya pedimos estos materiales, se va a hacer así, se cuantificó, porque cuando uno hizo su costo, nosotros cuantificamos cuánto material vamos a pedir, qué personas necesitamos para ejecutarlo, si son auxiliares, obreros, si son subcontratos, yo los llamo con tiempo. No lo puede llamar un día antes, ¿verdad? Porque eso sería improvisar. Entonces yo tengo que tener claro qué cosas voy a venir y qué es lo que necesito para hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque de ahí depende el éxito de mi proyecto. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos personas supervisándonos. Entonces, tenemos la figura de la supervisión, que ellos no nos van a dejar pasar materiales de construcción si no tenemos las hojas técnicas aprobadas. Entonces, yo todo eso lo tendría que haber adelantado con mi equipo de control de calidad, decirle, miren, vamos a hacer esto, hay que tener las preparatorias listas, hay que tener todo listo, porque si no, supervisión no me aprueba la ejecución. Entonces, si ustedes se fijan, hay un montón de personajes involucrados, un montón de procesos que de ellos depende el éxito del proyecto. Entonces, si uno falla, falla todo el equipo. O sea, nos vamos a ver mal como empresa. Porque sí, yo recuerdo haber tenido una jefa que me decía lo mismo, ¿verdad? O sea, no es que Jenny se vaya a ver mal, ¿verdad? Nos vamos a ver mal el equipo de trabajo. Entonces yo no puedo, o sea, si vamos a fallar todos. No es que se vaya a ver mal una persona en específico, sino como somos un equipo, todos nos vamos a ver afectados. Entonces después cuando vengan y como el país es pequeño, ¿verdad? Nos vamos a reconocer como el proyecto fulano de tal tuvo ciertos errores o ciertos fracasos y como allí estuvimos involucrados, tanto como empresa como profesional, entonces nos vamos a ver mal todos. Entonces, por eso es que lo mejor es hacer un buen trabajo en equipo para poder evitar ese tipo de cosas, ¿verdad? En el futuro. Pero sí, una parte importante es poder tener una planificación, todo el equipo, y tener todo listo, porque sin eso vamos a tener tropiezos como no me van a recibir la obra, no me van a dejar ejecutar la obra si yo no tengo controlado como requerimientos o como que el concreto tenga la calidad que me dicen las especificaciones o que las puertas o ventanas sean como me lo habían dicho, entonces no me van a dejar. Muchas empresas a veces cometen errores como que de repente
se anticipan a comprar materiales sin haber tenido la aprobación de los mismos. Entonces, si usted viene a hacer eso, por lo menos tiene que estar seguro de que las hojas técnicas ya tienen que ser aprobadas, porque yo no puedo venir y tener una pérdida por haber comprado un lote de algún material y después no sea aprobado, ¿verdad? Entonces, es ahí como el impasse que debemos de evitar. Por eso es muy importante venir, sentarnos y hacer las cosas de forma correcta, porque si no, eso se nos vuelve un problema, después no vamos a poder cobrar y se va haciendo como más extenso. Otra parte importante de nuestros proyectos son el organigrama. Aquí entra como la parte medular, ¿verdad? Porque aparte de la planificación, la otra parte importante dentro del equipo es quiénes lo integramos. Entonces, siempre hay un representante legal de la empresa, hay un coordinador de proyectos, que si usted se fija en el organigrama estamos arriba y va para abajo, ¿verdad? Entonces, así es como el papel que va jugando cada uno y no es porque esté más abajo, no tiene su importancia. Todos somos un equipo y todos tenemos como responsabilidades que cumplir. Si uno de ellos falla, fallamos todos. Entonces nos vamos a ver mal todos como equipo. Entonces, pero sí hay, digamos, personajes que les toca poner la cara frente al proyecto y que son como principales, ¿verdad? Como el gerente de proyectos, como el ingeniero residente, como el control de calidad, el ingeniero asistente de gerencia. Bueno, hay varios personajes. Los diseñadores, digamos, si yo tengo una intervención de algún estructurista dentro de mi proyecto, entonces él es una persona especialista en el área que es primordial porque va a ser quien nos vaya a asesorar de forma en su especialidad al proyecto, ¿verdad? Tanto arquitectura, hidráulico, electricidad. Tenemos una gama de personajes. Entonces, todos debemos de ir en el mismo camino, sentarnos. Yo sí creo en las reuniones, pero reuniones que de verdad saquen provecho, ¿verdad? Porque usualmente tenemos reuniones donde solo llegamos como a discutir, pero nunca se llega a nada concreto, ¿verdad? Entonces sí siento yo que parte de importante es eh, poder tener mesas de trabajo internas como empresa y podernos coordinar. Si no tenemos esa comunicación entre nosotros, difícilmente vamos a poder como organizarnos y planificar las actividades. Entonces, todos aquí tienen parte, ¿verdad? Yo no puedo construir algo si el gerente de control de calidad o la seguridad ocupacional no tienen los requisitos previos para que me den paso a poder ejecutar la actividad. Entonces, es ahí cuando la importancia de que todos hagamos nuestro trabajo de la forma correcta, porque si no, vamos a empezar a tener tropiezos, nos van a empezar a detener procesos y cada proceso que se detiene o que nos observan significa un atraso en mi programa de trabajo. Entonces, el éxito de muchas empresas en el país es el poder llevar un control tanto de costos como de tiempo y el poder tener la mejor calidad al momento de construir en sus procesos y poder vender como empresa una imagen de que sí se construye, pero de forma con calidad y de la forma correcta. Entonces, pocas empresas quizás, bueno, sabemos que han crecido y que son reconocidas, pero debido a eso. Entonces, hay otras que quizás van creciendo o van tomando fuerza, pero están tratando de controlar esta situación. El programa de trabajo es muy importante porque es como la ruta de las actividades, cómo las vamos a abordar. Lo que tenemos ahí en rojo es como la ruta crítica, ¿verdad? La ruta crítica a donde le tenemos que poner importancia, que si eso no se hace, no podemos seguir con las siguientes actividades. Es como lo tenemos que hacer, pase lo que pase, ¿verdad? Porque si esto no se hace, no puedo seguir. Entonces no me puedo tomar como la molestia, así como de decir, no,
si ya me lo observó supervisión o he tenido problemas con que no me lo aprueban y no me puedo atrasar, no se puede porque forma parte de su ruta crítica que tiene que ser o se hace, ¿va? Porque si no, eso implica retraso y va a empezar a correr el tiempo. Entonces, ahí es cuando el proyecto se vuelve como en pérdida, cuando nos estamos saliendo de los tiempos. Y esto quizás sí quisiera como ahondar un poco la situación, que cuando nosotros no respetamos el programa de trabajo y nos llevamos más días de lo establecido, se nos incrementan los costos indirectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las planillas se tienen que seguir pagando, cosas que no lo teníamos presupuestado al inicio, porque digamos que mi proyecto va a durar un año y por X o Y razón dura más, pero ese durar más no es porque me hayan entregado obra nueva que tengo que ejecutar o por alguna razón, digamos, justificable, sino que fue porque yo me atrasé. Si fue porque yo me atrasé, desde ese momento que usted ya empieza a correr un día más de su programa, es una pérdida para la empresa. ¿Por qué? Porque ya tengo costos de planillas que tengo que pagar de más. Entonces, hay empresas en El Salvador que yo he conocido que saben controlar esta situación. ¿Por qué? Porque su meta es hasta entregar días antes. O sea, yo he visto proyectos que decían, lo voy a entregar en un año y casualmente lo están entregando unos 15 días antes de que termine el año. Eso significa ganancia para ellos, porque son 15 días que no van a pagar planilla. O sea, que eso se lo ahorraron de sus indirectos. Entonces, ese equipo de trabajo que logró eso, ese tiene una buena organización, pero ¿qué pasa? Usualmente en El Salvador, que es la experiencia que he tenido, todos nos tardamos más. Entonces, por eso es que al final yo a veces cuestiono y digo, o sea, el empresario, el dueño de la empresa constructora, mira que es su liquidez en el proyecto, o sea, ya vio que los números van en rojo o vamos ganando, ¿verdad? Entonces, a veces tampoco tienen ese control y es como una pena, ¿verdad? Porque en esa parte sí tenemos que involucrarnos como ingenieros o como arquitectos, el poder controlar eso y quizás una gran responsabilidad venir y decirle a la persona, a la empresa que estamos trabajando, mire, el proyecto va así. O sea, si nosotros no tenemos una respuesta de cómo va nuestro proyecto, estamos perdidos. O sea, no sabemos lo que estamos haciendo. O sea, es como bien complicado porque no crean que es fácil. Es el poder llevar ese seguimiento no es tan fácil, pero sí se puede. O sea, yo he visto empresas que sí lo logran, pero todo depende del equipo, la experiencia del equipo. El seguimiento y control del trabajo. Esta etapa, junto a la de planificación detallada, es una de las más importantes para el éxito del proyecto. En esta fase se realizan esencialmente cuatro tipos de actividades: el seguimiento de tareas e hitos planificados, gestión de entregables, gestión de incidencia y generar informes de seguimiento. Aquí es donde nosotros ya tenemos que tener claro, ¿verdad? En los proyectos en El Salvador, nosotros venimos y hacemos estimaciones, que es como la forma en que el propietario me va a estar pagando lo que yo estoy ejecutando, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una experiencia en ello porque de ahí depende el flujo económico para seguir inyectándole al proyecto. Si yo no cobro, aunque yo haya hecho las obras y no las cobro o no me dejan cobrarlas, el proyecto empieza a verse en desgaste porque no va a tener flujo de efectivo para poder seguir. Entonces, esa es otra parte que viene y puede hacer fracasar a una empresa. Si usted no tiene el flujo económico o no le gestionan ese inyectarle, ¿verdad?, a la empresa para poder seguir produciendo, vamos seguramente a un fracaso. Entonces tenemos que ser ordenados, tener un equipo dedicado a que le dé seguimiento, a hacer un levantamiento de obra, a que la supervisión nos apruebe dicha obra, a poder contabilizar la obra que se hace de más como orden de cambio, porque no podemos trabajar para el cura, ¿verdad? Sino que todo lo tenemos que llevar registrado. Y si hay algo, y algo que sí les voy a decir, que es una gran experiencia,
toda obra que nos pidan nueva, la tienen que respaldar. O sea, no se vale que alguien nos diga solo por voz, mire, hágame estos metros cuadrados de pared más. Primero uno pide que se lo firmen, ¿verdad? Hágame un documento, escríbanlo en bitácora, solicítemelo de forma por escrito, porque si yo no tengo el respaldo para hacerlo, entonces difícilmente voy a poder cobrar esa obra. El seguimiento de control del trabajo, aquí hay un formato de estimación, que es más o menos el cobro acumulado anterior, el que se da en esa estimación, y el pendiente por cobrar. Entonces, así es como yo presento los cuadros y los coloco, ¿verdad?, en mis informes mensuales, o la forma en que yo haya planificado el poder estimar para poder tener los ingresos que la empresa necesita. Y por último, quizás el cierre del proyecto. El objetivo en esta fase ya es poder, luego de hacer informes, porque no crean, quizás no he mencionado la parte de los informes, que no solo es estimación, sino que también informes de control de calidad, informes ambientales, informes de seguridad ocupacional. Entonces, si yo no cumplo con todos los requisitos, no me van a pagar. Entonces, es parte del seguimiento. Ya cuando llegamos al cierre, ya tengo que tener la mayor documentación registrada, ya tengo que tener recepciones formales de mis proyectos, el backup del proyecto, el análisis de los resultados de estimación inicial, un balance económico de cómo se ha comportado mi proyecto, qué cosas me faltan por cobrar, qué cosas las garantías me van a sostener, como el 5% que a veces retienen para cuestión de garantizar que la obra no va a estar bien ejecutada. Entonces, la actualización de la base de conocimiento con todo lo aprendido, eso es muy importante. Las empresas deberían de tener como las lecciones aprendidas de todos los proyectos para no repetirlas, pero porque la mente de nosotros rápido olvida, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros escribimos un informe y tenemos escrito cuáles son los fallos que tuvimos en un proyecto para no volverlos a repetir, creo que eso es lo más sabio para poder tener éxitos en los futuros proyectos y no volver a repetir esa situación. Y créanme que como profesional también pasa. Entonces yo vengo y digo, voy a tratar de evitar de que esto no me suceda. Entonces, al final, como resumen, ¿verdad? Tengo que tener una buena planificación, una organización, un control y una buena dirección para que el proyecto pueda ser un éxito. Si no, estas cuatro cosas no existen y que el equipo no esté sincronizado, créanme que todo se va a volver una pesadilla. Entonces va a ser como complicado, la empresa va a empezar a presionar y va a haber estrés en el equipo. Entonces, ¿eso se puede evitar? Sí, pero si todos estamos hablando el mismo idioma. Aquí traía unos proyectos en El Salvador, el de Park Tower, y también tenemos la Torre Mira y Puertas del Alma. En eso estuve participando en los presupuestos. Y créanme que es bastante comprometedor porque son edificaciones de muchos millones. Y tener una falla en uno de ellos implica números rojos para la empresa. Entonces es un gran compromiso el poder venir cuantificar y colocarle precio, porque es la herramienta que nosotros le vamos a dar, o nosotros somos los que vamos a dar al tomar la dirección del proyecto. Ahí, eso que planificamos en la licitación, eso es lo único que vamos a tener para hacerlo ejecutable. Entonces, es por eso la importancia de lo explicado anteriormente. Si nosotros no podemos lograr entender los procesos y fases como equipo, difícilmente vamos a tener éxito en el proyecto. Entonces, nos vamos a ver como una empresa que entrega tarde siempre, como una empresa... y fíjense que eso pasa porque hoy las empresas, cuando, digamos, si trabajamos para entidades de gobierno, ellos califican a las empresas y ya las tienen identificadas como empresas problemáticas, empresas a quien sí le damos la confianza porque sabemos que no nos va a hacer quedar mal,
o no se va a ver feo de que el proyecto pase, era para 1 año y medio, llegaron a los 3 años y no está terminado. Entonces, es parte de cómo nos vendemos, tanto profesionalmente como empresa. Entonces, sí, siento que el poder entender todas las fases y que el equipo lo logre entender, como empresa lo logremos entender, a veces puede sonar como, puede ser muy caro, pero esa parte de poder coordinarnos o tener un buen equipo de trabajo puede hacer fácil las cosas y menos problemático. Entonces, yo sí creo que una buena gestión de proyectos es importante, porque si no, no vamos a tener un éxito. Bueno, esa es mi intervención y muchas gracias por su atención. Y igual, si tienen alguna pregunta o duda, con gusto le respondemos. Muchas gracias, ingeniera, por su participación. Les invitamos a que puedan abrir sus micrófonos si tienen alguna consulta o ponerlo en el chat. Bueno, el que fue... acá hay una ingeniera de Irving de la Cruz que dice, ¿cómo podemos estructurar o llevar a cabo una reunión que sea de provecho? Eso es buena pregunta. Usualmente tenemos reuniones, ¿verdad?, en equipo y también con supervisión. Y una de las cosas importantes que hay que destacar para toda reunión es llevar un checklist de los puntos a tocar en las reuniones y ser bastante escueto, ¿verdad? Porque hay muchos en las reuniones que todos queremos hablar, todos queremos participar, pero siempre debe de haber un monitor en las reuniones. Usualmente es la parte del constructor, es el gerente o el coordinador, y en la parte de supervisión es su símil, ¿verdad? Entonces, para evitar que las reuniones se extiendan, tenemos que llevar ya una lista de puntos de los temas a abordar y tomarlos uno por uno y ser lo más expuesto posible, y que si ya vemos que se va yendo por la tangente, tratar de evitar eso, ¿verdad? Y con mucho respeto, porque hay veces que nos cuesta en nuestro ámbito. Creo que los ingenieros y los arquitectos a veces somos de carácter fuerte, cuesta controlar esa parte en nosotros, pero creo que ahí es donde entra la empatía y poder ser bastante respetuosos, ¿verdad? Porque todos somos parte del equipo y uno tiene que hablar no alzando la voz. Yo soy de la parte que siempre dice que las cosas se hablan en un tono muy adecuado y de la forma más técnica posible, sin llegar, porque muchas veces se da, ¿verdad?, a gritos o a estresarnos o a echarnos culpas, porque no estamos en una reunión para generar más conflictos, sino que para resolver. Entonces, yo quizá cuando formo parte de una reunión y veo que la cosa se pone complicada, mejor uno levanta la mano y le dice, miren, aquí estamos para resolver, ¿verdad? Entonces, tanto la parte como de supervisión como la nuestra, debemos de buscar soluciones y no ser parte del problema. Entonces, porque eso habla también de lo profesional eh, para poder solventar, ¿verdad? Entonces, si algo se va a los extremos, pues se hace otra reunión y se habla sobre el tema. Pero sí, uno con todo el respeto debe de poner límites, pero más que todo le corresponde al monitor de la reunión. Hay varios comentarios y otras preguntas. Luis Pocasangre dice, ¿cómo podemos evitar ser una empresa problemática a la hora de realizar nuestro proyecto? No sé si a esa le había dado ya la respuesta, ingeniera. Y luego Natalie Gámez dice, ¿qué tan difícil es para los recién graduados adentrarnos al mundo de gestión de proyectos? Porque por lo general siempre contratan a personas con mucha experiencia. ¿Alguna recomendación?
Y de igual manera, Yvonne le pide recomendación sobre el tema, bibliografías sobre el tema. Ok. Bueno, comenzando quizás por cómo podemos evitar ser una empresa problemática a la hora de realizar nuestros proyectos. Ahí depende, ¿verdad? Porque a veces uno puede traer la mejor voluntad, pero si en la cabeza que dirige la empresa no hay un apoyo, o es como bien difícil que nosotros vayamos a influenciar en el dueño de la empresa. Entonces, es ahí quizás cuando uno toma decisiones, ¿verdad? Uno trata de hacer todo lo posible, de poner o aportar soluciones y hacerle ver, porque uno como profesional no puede quedarse como callado ante cosas que usted sabe que técnicamente no son viables. Entonces, yo eso sí, es como lo respeto en mí misma como profesional. O sea, evito no caer como en juegos, porque después quien terminó como manchado en su parte profesional es uno. Y uno tiene que evitar, ¿verdad? Porque todos nos conocemos en el área de construcción. Después uno lo mira en otra empresa y ya lo reconocen o lo tachan como un buen trabajador. Entonces sí, es complicado porque no les puedo decir que no. O sea, las empresas a veces permiten que se les ayude. Hay empresas que ya son así y es como bien difícil corregir algo que ya viene así. Si no se lo permiten a uno, pues uno trata de hacer todo lo posible y hasta donde uno lo deje o lo permita. Entonces, si ya uno mira, uno tampoco va a dejar a medias el proyecto, ¿verdad? Uno saca el proyecto, pero ya uno puede tomar decisiones si seguir ahí o seguir creciendo y buscar nuevos horizontes, ¿verdad? Pero sí, a veces las empresas es bien difícil porque hay unas que ya son reconocidas por problemáticas y ya tienen ganado esa situación. Ya hace suerte o cuestiones de que le escuchen a uno en tener cambios, pero sí, yo soy de la mentalidad que sí se puede proponer y pues espero que también las empresas lo valoren, ¿verdad? Pero sí, es lo mejor que ustedes que van o entrando a la carrera o saliendo de ella, pues se formen de la mejor forma, pero valga la redundancia, como profesional. Entonces, sea íntegro, sea lo más ético, hable lo más técnico, estudie, vea cómo son los procesos, aprendan, porque la otra pregunta dice, ¿qué tan difícil es a nosotros como recién graduados adentrarnos al mundo de gestión de proyectos? Sí, es complicado porque obviamente pesa la experiencia, pero así como ustedes que son recién graduados, mi consejo es, todos tenemos o pagamos un derecho de piso. Yo recuerdo que mi primer trabajo era de laboratorista, después fue de dibujante, hasta que llegué a ver estimaciones, pero y no es fácil, o sea, pero uno se va abriendo el camino. Lo que sí tiene que tener es como la mente abierta para poder aprender lo que se nos venga, o sea, no ponernos límites y decir, solo porque yo no puedo manejar un programa, voy a decir que no. Entonces uno tiene que ser honesto y transparente y decir, mira, yo tengo toda la expectativa de aprender y pues sé que no lo sé, pero si usted me lo enseña, pues aquí vamos a tomar el conocimiento. Pero lo que sí se mira mal es cuando uno dice no, no lo puedo hacer y se cierra que no, porque usted también se limita en ese aspecto. Y no es bueno, porque a mí me tocó, cuando estuve de supervisora, la empresa no me puso laboratorista. Entonces vine y como yo fui laboratorista después de salir de la U, entonces no me costó decir, mire, yo voy a hacer el revenimiento, voy a hacer los cilindros, las muestras, porque ya había hecho ese trabajo. Entonces ya puedo decir, sí, mire, lo voy a hacer, aunque no era parte de mis actividades, pero, o sea, sé que en algún momento voy a entender cuando alguien me muestre un informe de control de calidad de qué se trata. Entonces, por eso es lo importante que sepamos de todo. Entonces, pero usted se va a ir abriendo la experiencia a medida que vaya participando en proyectos y va a ir subiendo. Entonces, yo recomiendo que ustedes que van saliendo, lo primero que hagan es aprender, sean como esponjitas,
y traten de ver procesos constructivos, ver los errores para no cometerlos, y así se van informando. O sea, siempre va a tardar años. Puede ser que sí, puede que otros aprendan rápido y después vayan subiendo y les pongan un cargo un poco más arriba, pero es cuestión de actitud, es bastante de actitud. Entonces, yo sí creo en la versatilidad, en aprender de todo, porque yo he tenido trabajos de dibujante en cuestiones de presupuesto, he estado encargada de residente de obra, he estado del lado de la supervisión, de la contraparte del residente. Entonces, prácticamente he tratado de estar en muchas cosas para poder adquirir el conocimiento, y esto me ayuda porque si yo sé de proceso constructivo, yo voy a poder saber colocar un costo o voy a poder ver qué tanto se va a tardar en una actividad. Pero si yo solo me enfoco en una cosa, es como, solo en eso voy a ser especialista. No es que sea malo, también es bueno, pero yo sí me inclino bastante por la versatilidad. Dice qué bibliografía nos recomienda sobre este tema. Por lo mismo de los conocimientos, yo creo que hay muchos libros que uno tiene que ir buscando ser parte, ¿verdad?, de nuestro diario vivir, tanto en cuestiones de estructuras, porque yo también he conocido muchas personas que le huyen, ¿verdad?, a estructuras o dicen yo no soy estructurista, pero sí tengo que saberlo. O sea, si yo soy un arquitecto o soy un ingeniero civil, aunque no sea mi especialidad, yo tengo que leer planos, yo tengo que saber cómo hacer un plano taller de una viga, de una columna. Entonces, si yo tengo esa debilidad de que no lo sé, que no sé usar Project o que no sé usar AutoCAD, no sé usar Revit, voy y busco el libro que me ayuda a tener ese crecimiento. Usualmente, bueno, hoy en YouTube usted puede ver cantidad de videos que lo hacen especialista en lo que usted quiera. Entonces, igual le puedo compartir, ahí si la licenciada Roxana me da acceso a su correo, pues yo con gusto o le comparto el link a la licenciada Roxana para poder compartir parte de la bibliografía que tengo, ¿verdad? Y que yo sé que también les va a ayudar a ustedes. Y me dicen dónde podemos encontrar bibliografía o tomar cursos sobre gestión de proyectos. Fíjense que también tengo, y se lo voy a compartir, el libro de Project Manager en español. Entonces sé que es un libro extenso porque incluso uno lo lee y hay versiones que van cambiando. Entonces ustedes lo pueden tomar, estudiarlo, y está en PDF, entonces se lo voy a compartir junto con los demás que tengo para que sean de aporte para ustedes. Y los honorarios Los honorarios para el personal de acuerdo a la responsabilidad o dificultad del puesto. Hoy en día, ¿qué parámetros debemos tomar en cuenta a la hora de aceptar un puesto? Bueno, prácticamente los sueldos de los profesionales siempre van como evaluados en base a las experiencias, porque a uno le piden, ¿verdad?, el montón de atestados. Entre más estudios usted tenga, diplomas, de cursos, así como ustedes están, lo mejor es empezar a hacer todos los cursos, ¿verdad?, que encuentren de control de calidad, de supervisión de obra, todos los cursos, porque esos van a pesar en su currículum. Entonces, entre más usted se prepare, usted va a poder ser como mejor pagado, ¿verdad? Entonces, si usted no gana la experiencia y no gana el conocimiento, usted se va a ir quedando. Entonces, puedo decir yo el caso, ¿verdad?, que algunos compañeros uno los mira y siguen quizás en puestos pequeños o con sueldos pequeños, pero porque quizás se limitaron y no se arriesgaron, porque a veces también uno tiene miedo, ¿va?, y dice, ¿cómo voy a tomar esa responsabilidad? Porque es muy grande para mí. Pero si usted viene y le quita el miedo y se arriesga, o sea, no les voy a decir que o van a fracasar o no van a fallar, sí, pero quizás las personas que fracasan o fallan son las que se arriesgan y que a la vez también puede hacer que tengan éxito. Entonces, pero quien se queda en su zona de confort y no se mueve, pues va a quedarse ahí, se va a quedar estancado. Entonces, lo mejor es prepárese,
tome los cursos de dibujo, métase a estudiar un libro de cimentaciones, o sea, lo que vimos en la U son las bases y hay mucho más. Entonces, si yo no sé de hidráulica, tomo un libro de hidráulica, tomo un curso de hidráulica y empiezo a estudiar eso, porque nuestra carrera eso sí demanda mucho conocimiento. O sea, no podemos quedarnos en solo lo que aprendí en la U. Dice ahora con la nueva ley de compras públicas. Pues sí, o sea, las medidas de cómo licitamos y cómo hay compras usualmente cambian, ¿verdad? De tipo de gobierno o quien esté a cargo en su sistema, pero en la parte de gestión, en cómo nos vamos a organizar para poder, ahí es donde entra la planificación, entonces, y nosotros tenemos que adecuarnos a las formas que se nos proponen, ¿verdad? O sea, no voy a dejar de participar en un proyecto que me pongan leyes de compras de públicas o su forma de licitación me la establezcan. Y yo lo que tengo que hacer es adaptarme y crear un plan gestionando mi proyecto que se adapte a las condiciones que me están proponiendo. Por eso les decía la importancia de hacer un análisis de viabilidad del proyecto. Sé que siempre que se inicia un trabajo hay cosas que no sabemos o ignoramos, por las que tenemos problemas y sé que nos hace ver mal en nuestro comienzo. Así que cosas no recomiendo no ignorar en este ámbito para evitar esto. O algún tips con, ok. Sí, o sea, todos nos vamos a equivocar, pero al inicio también tuve jefes que fueron bastantes motivadores, ¿verdad? Porque a uno le dice, o saben, o lo van como tanteando en buen salvadoreño, de qué responsabilidades le dan a uno, y saben que puede ser que uno falla, ¿verdad? Pero uno de esos errores los aprende, entonces muchas veces vamos a recibir regaños al inicio, vamos a tener que no hicimos bien algo. Entonces, lo único que nos queda es no desanimarnos, sino que venir y mejorar, ¿verdad? O sea, esto ya no me vuelve a pasar, ya no vuelvo a repetir este error y voy a hacerlo bien. Entonces, uno, lo mejor es ser humilde y decir, ¿verdad? O ser honesto y decir, no lo puedo hacer, me puede explicar, pedir ayuda, porque ellos saben que uno está recién graduado o que esto es nuevo para uno. Entonces, si a uno le explican una vez cómo es un proceso, cómo se hace un informe o qué sé yo, algún procedimiento, uno no nos vamos a ver ignorantes si pedimos ayuda. Entonces, nos vamos a ver ignorantes si venimos y nos quedamos callados y cometemos el error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, no hablamos de que no podíamos hacerlo. Pero sí, lo mejor es ser honestos, ¿verdad? Y pedir ayuda cuando lo necesitemos o, digamos, cuando nos ponen como inspectores de obra. La parte de inspector de obra, yo siento que uno aprende bastante y aunque bueno, hay cosas que uno puede tomar bien, otras cosas que uno puede decir, puede hacer que esto no me ayude, ¿verdad? Entonces uno tiene que discernir entre lo que sí nos ayuda y lo que no. Por ejemplo, los maestros de obra, ellos son buenísimos, uno va a ver, como en la U quizás muchas veces no vimos un proceso de cómo pegar una pared, los bloques. Entonces, si nos ponemos a la par del maestro, es nuestra primera vez que lo vemos, nos vamos a fijar cómo lo hace. Entonces, va a llegar el inspector de supervisión, le va a hacer observaciones y ya va a poder usted conocer ese procedimiento. Lo mismo pasa con lo demás. Entonces, podemos nosotros ir mejorando si nos vamos como apegando a las personas que nos hagan crecer el conocimiento. Entonces, es de buscar personas con experiencia y aprender de ellas. Si usted está empezando, acérquese a su jefe, vea cómo es su jefe, lo bueno que tiene, porque todos tenemos defectos y virtudes, ¿verdad? Saque lo bueno, quédese con lo bueno y trate de imitarlo, porque eso va a ir haciendo que usted crezca como profesional. Y bueno, creo que será la última pregunta. La ingeniera ha levantado la mano, creo que ya la bajó, no sé quién había levantado la mano.
¿Será que salió, pero había una manita levantada? ¿De René? Sí, René. Sí, muy buenas tardes. Nada más quería agregar que lo que nos impartía la ingeniera tiene mucha razón. Tuve la experiencia de estar hace poco en una empresa CIA y que lleva a cabo de construcciones, ¿verdad? Y se me otorgó así la supervisación de un proyecto. Y la verdad es que no conocía mucho de él y el juntarme con esos ingenieros y maestros de obra, uno aprende, como también la cotización. Me asignaron una cotización de precios en los materiales y la verdad que no conocía ellos cómo manejaban ellos, los proveedores más que bien. Y eso que usted ha impartido tiene mucha importancia, la verdad. Bueno, sí, eso, fíjese que esa parte de poder, o sea, yo, tanto a mis alumnos, y ahorita les los comparto a ustedes también, lo que acaba de mencionarnos René, siempre les digo, o sea, porque hay como diferencias de profesionales, el que se queda tras la computadora y el que sale a campo. Entonces creo yo que quien más aprende es el que sale a campo, el que está viendo procesos constructivos y lee planos y los entiende. El que fue laboratorista, el que estuvo de control de calidad, o sea, ya después el gerente, que quizás es el que pasa más empapelado, él ya pasó por todo eso, o sea, él ya vivió todas esas experiencias, pero ustedes que van saliendo, lo mejor es tirarse a campo, empezar con puestos pequeños. Si voy a ser dibujante, pero le voy a estar echando el ojo a los procesos constructivos y aprender de otras áreas para que usted se defina qué área es la que le gusta, ¿verdad? Si control de calidad, seguridad ocupacional, le gusta el dibujo o qué le gusta, ¿verdad? Porque uno eso es otra cosa importante, debe de estar donde uno se sienta a gusto y que usted sepa que su habilidad es en esa. Entonces, ahí sí se lo recomiendo bastante. Bueno que han participado, les agradecemos. Sí, es importante eso de que aprovechen estos espacios con los especialistas, ¿verdad? Y quizás, ingeniera, bueno, además de darles las gracias por su valioso tiempo, solo que les motive. Bueno, ya lo hizo, pero por ejemplo, le voy a comentar, se dio un caso de una pasantía remunerada que llegó ofertada para carreras de civil y arquitectura. Creo que el monto era de $100, un ejemplo. Sabemos que las pasantías remuneradas pueden ser remuneradas o no remuneradas, ¿verdad? Entonces, aquí como de su proceso de estudiante a ahora una profesional con experiencia, ¿qué les aconseja? Porque si hubieron varios comentarios de que muy poca paga, que eh, la verdad es que para los tiempos posiblemente sí, pero usted mencionó algo muy importante en cuanto al derecho, irse ganando esa experiencia como derecho de piso, ¿verdad? Entonces, ¿qué les aconseja de aprovechar este tipo de oportunidades para ir adquiriendo su experiencia profesional? Sí, con respecto a las pasantías, cuesta, créanme, cuesta porque a mí me costó bastante empezar en la carrera, el arrancar en la carrera. Entonces, yo creo que sí, sí, las pasantías son muy importantes porque que una empresa le dé la oportunidad a uno, siendo estudiante o recién egresado, que le tenga la confianza. Entonces, es de agradecerlo, porque no cualquier empresa le va a abrir las puertas al proyecto por lo importante que lo acabamos de hablar, ¿verdad? Entonces, creo yo que si es de aprovechar, puede ser que al inicio, como hemos dicho, ¿verdad? No va a ganar un montón de dinero, pero sí lo necesita para pagar el derecho de piso. Entonces, si ese, por ejemplo, es una empresa de prestigio, puede ser que le dé el chance de ir y aprender y todavía le van a pagar un poquito. Entonces, esa experiencia le va a servir. Entonces, va a ir sumando para que usted pueda tener el sueldo que usted requiere, ¿verdad? Que usted lo motive. Pero si usted no empieza, o sea, qué bien si usted empieza con un trabajo que le paguen bien, ¿verdad? Pero lo primero que le van a pedir es experiencia. Entonces, el clic después de habernos graduado o siendo estudiantes, hasta incluso yo recomendaría empezar a trabajar en sus últimos años de carrera
para poder tener ese arranque y no tenerlo tan al final, ¿verdad? Pero igual se puede. O sea, en mi caso yo empecé después de haberme graduado, entonces por lo mismo de los tiempos y todo. Entonces, pero sí cuesta, porque no cualquiera va a contratar a alguien recién graduado. Entonces, y usted va a ver que a otros les pagan más, sí, va a ver que les pagan más, pero pasaron el derecho de piso, les tocó venir y ganar experiencia para empezar a ser reconocidos. Entonces va a llegar un momento que a usted le van a preguntar cuánto es su propuesta laboral. Entonces, pero para que llegue ese momento, usted tiene que haber pagado el derecho de piso. Entonces, yo sí les motivo que si una empresa que ustedes quizás les conozcan o le tengan confianza o X o Y, prueben hacer la pasantía, o sea, ganen la experiencia, no van a estar todo el tiempo ahí. Si usted cree o sea, que puede trasladarse a la empresa y hacerlo, hágalo, porque es mejor hacer eso a estar esperando en su casa que le lleguen las oportunidades, ¿verdad? Entonces, yo sí les incito a que arranquen, ¿verdad? Con algo. Ya después de eso, pues puede ser que ya le paguen mejor, porque ya va a tener una experiencia de algo, de un puesto que ya le dieron. Entonces, entre más usted gane el derecho de piso, pues se va a ir creando su currículum, ¿verdad? Pero sí, donde es la experiencia y las certificaciones, cursos y todo eso, es mucho que mejor que lo vaya adquiriendo. Creo que solo Dicen, agradecer, ¿sí? perdón, estaba viendo unos comentarios. Correcto. Dice, ok, muchas gracias. La empresa apuesta por un recién graduado. Es un beneficio para nosotros por lo mismo de la experiencia, ¿correcto? A lo mejor luego la pasantía de la empresa dice, no, eso es muy cierto. A veces las empresas cuando ven que el elemento es bueno o que aprende rápido, pues le ofrecen hasta tener un salario ya más estable, ¿verdad? Bueno, Bueno, ahora sí, ingeniera, muchas gracias. Qué bonito estuvo. Pues yo me alegro porque yo sí la vi como estudiante y me alegra que ahora esté acá como ponente y como una profesional. De verdad que también les invitamos a los que están acá que si algún día tienen la oportunidad ya profesional, no se olviden, ¿verdad? De compartir esas experiencias, esas oportunidades para los que van a ir siendo las nuevas generaciones de estudiantes. Entonces, feliz tarde, ingeniera. Comentarle que al final de estos webinars, la próxima semana, esperamos enviarle también un diploma de reconocimiento por su valiosa participación. Y esperamos que no sea la última vez. Esperamos que más adelante se tenga otra vez un espacio de compartir otros temas. Agradecemos a cada uno de los que están acá. Sabemos que también hay docentes, hay profesionales, hay estudiantes y pues deseándoles feliz tarde. A los estudiantes les invitamos a que dejen sus nombres para cuestiones de diploma. Gracias, ingeniera. Feliz tarde. Feliz tarde a cada uno muchas de gracias. ustedes. Muchas Gracias. gracias. Y pues ahí estaban dándole los agradecimientos también. Gracias. Muchas gracias. Gracias por sus palabras. Déjame los nombres. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde.